Sí. Ok, bienvenidos a otro episodio de Terry Podcasts o el podcast de Terry. Working title, ok, trabajando todavía en el título. Pero otro episodio, quería hablar en este episodio aquí rapidín sobre el caso de Jonathan Majors. Jonathan Majors, si no lo conocen, es este actor afroamericano súper musculoso que aparentemente, tiene ya rato haciendo películas, pero aparentemente había tomado a Hollywood por sorpresa en los últimos años, 2 años más o menos. Jonathan Majors, conocido como Kang en el universo Marvel, en el MCU, o como le dicen los latinos, el UCM. Jonathan Majors, este actor, también participó en películas como Creed 3, donde hizo un muy buen papel, y una película que se llama eh, Misión de Honor o algo así. No sé cómo se llama la película, pero es de la Segunda Guerra Mundial. Muy buena también. Eh, el caso de Jonathan Majors es que el 25 de marzo supuestamente lo llevaron detenido, se lo llevaron detenido, fue arrestado por violencia doméstica. Aparentemente la policía llegó a su residencia por llamados, porque lo llamaron porque había una pelea y resulta que golpeó a su novia o a su pareja y se lo llevaron detenido. Y esto está así desde el 25 de marzo. Nadie sabe si sí o si no. Después aparentemente salieron muchos del negocio, o sea, del business, gente de Hollywood a decir que sí, que raro, que Jonathan Majors más bien se había salvado, porque él lo hace de toda la vida. Toda la vida ha sido demasiado mala persona, toda la vida ha sido demasiado abusivo, toda la vida. Y bueno, aparentemente después de estas alegaciones comenzaron a salir este montón de gente a decir que sí, que era normal que estuviese detenido, porque es que sí, pues, o sea, se nota, tuvo que haber hecho antes ya. Pero entonces dicen que la ciudadana en cuestión, la pareja de él, la que supuestamente llamó a la policía, se dice que no da bien la versión, echa para adelante y para atrás el cuento, que sí, que no, que no, que sí. Y hoy estamos a 29, ¿no? A 29 de junio, hoy 29 de junio, sí, se lanzó un comunicado por bastantes redes y medios, Twitter y varias páginas de noticias, donde se decía que lo habían conseguido, lo habían encontrado inocente a Jonathan Majors, porque supuestamente ya habían conseguido hasta videos donde se veía que era ella la que lo atacaba a él y, y que sí, que ella era la que estaba detenida ahora y ya es la que va a cumplir una sentencia por falsas acusaciones y por violencia doméstica de parte de ella hacia él. Ahora, aparentemente también dijeron que no, que era mentira, que después salió después salió por un tweet diciendo, no crean en eso, esa es la defensa de Jonathan Majors regando esos chismes. Pero entonces también salen tweets de diferentes medios diciendo que no, que resulta que Jonathan Majors de verdad sí golpeó a la mujer y que tienen pruebas de que golpeó a la mujer. Entonces, nadie sabe en realidad. A lo que quiero llegar con toda esta noticia del pana Jonathan es que me parece curioso como nadie tiene la verdad sobre el tema, pero todos los medios lanzan noticias y se vuelve una cosa que nadie sabe en realidad si sí o si no, pero es noticia. O sea, un medio grande tuitea, sí, el tipo aparentemente la golpeó y después se orinó en ella y se riega y la gente dice, ¿viste que se orinó en ella? O sea, me parece loco el poder que tienen, más que todos los tweets, ¿sabes? La desinformación que uno ni siquiera sabe si sí o si no, si creerle al que dice que es el equipo que defiende a Jonathan Majors el que está inventando esos cuentos, o si creerle al que dice no, es el equipo que ataca a Jonathan Majors el que está inventando esos cuentos. Entonces no se sabe ya. La cosa es que ahora, de ahora en adelante, si es verdad,
se acabó la carrera del señor por un muy buen rato. No creo que por toda la vida, pero sí por un muy buen rato. Conociendo a las personas y conociendo a Hollywood, lo más probable es que esté desaparecido de Hollywood por un muy buen rato. Pero si resulta ser mentira, si resultan ser varias falsas acusaciones, se le caería la careta a un montón de gente, porque resulta que Disney lo canceló en el instante. Antes, yo no defiendo ni ataco al señor Jonathan, o sea, no lo conozco. Y si lo hizo o no, no lo sé. Pero me parece súper curioso que en Estados Unidos, y siempre ha sido la ley que eres inocente hasta demostrarse lo contrario. Tú eres inocente hasta demostrarse lo contrario. Pero en el caso de Hollywood y la época en la que estamos, más que todo una empresa como Disney, que es bastante woke, de una cortaron lazos con Jonathan. O sea, hasta salieron gente del MCU a decir, no, es que Kang no era ni tan necesario. Si supieran que él no es un villano así importante, pues, o sea, tienen como 15 años construyendo el personaje de Kang para decirnos que es el malo más malo de la próxima fase de Marvel, para que cuando el tipo haga lo que hizo, supuestamente, nos digan, no, en realidad, si supieras que no es tan importante, o sea, lo podemos sustituir así. Entonces ya no lo necesitamos y ya vamos a borrar todas sus participaciones en todas sus películas y no importa, ya no lo necesitamos, pues. Y es como saltaron bastante rápido a eso, o sea, si resulta, vamos a esperar el caso, pero si resulta ser mentira, si resulta ser inocente el hombre, ¿dónde queda toda esa gente que lo está abandonando y le está soltando la mano así? No sé, me parece bastante... En Hollywood la mayoría de las veces es así, la gente salta y los actores, las personas son dejados así. Hay unos que se lo merecen, claro que sí, hay unos que son personas terribles, personas abominables, pero hay otros que simplemente a veces pasan más por chismes y terminan súper mal la carrera porque la gente los abandona así, la gente les suelta la mano y dice, no, sí, ya yo no trabajo con él. Entonces, bueno, habrá que esperar lo de Jonathan Majors, pero nadie sabe qué es lo que está pensando Hollywood en estos momentos. También tenía un contrato con el ejército para hacer la imagen del ejército, del Army, y también el ejército le cortó las patas a los 2, 3 días o a la semana de que se lo llevaron detenido. Fue como que no, nosotros no tenemos nada que ver con él. Y eso es lo que digo, es como, wow, inocente hasta demostrarse lo contrario, como que no es en realidad la verdad, ¿no? Pero así es donde vivimos, pues la gente prefiere lavarse las manos y si resulta ser inocente, me imagino que simplemente van a decir, mala mía, pensé que, ay, tenía que proteger mis intereses, tú me entiendes, Jonathan, tú me entiendes. Me imagino que le van a decir eso y ya. Entonces que lo mismo pasó con Johnny Depp. Disney cortó todo el lazo con él y Johnny Depp, de hecho, después salió diciendo públicamente que ni por todo el dinero del mundo volvía a participar en una película de los Piratas del Caribe que le pertenece a Disney. Por eso mismo, porque, o sea, una empresa que ni siquiera se mantiene a mi lado, que ni siquiera cree en mí, que me suelta la mano con la más mínima... Hasta el sol de hoy yo no sé. Hay gente que dice, no, en realidad Johnny Depp también era malo y Amber Heard también era mala. La gente en el espectáculo, todos están locos, damas y caballeros. Todos están locos. O sea, si Johnny Depp era un drogadicto, borracho, loco, es totalmente creíble. Y si Amber Heard era una drogadicta, borracha, loca, que le cagó la cama y lo golpeó y le caía a golpes al tipo, es totalmente creíble también. Entonces, no, que hay un inocente, que los dos están locos. La cosa es que ella lo acusó a él de algo que él no hizo técnicamente y ya. Pero sí, Johnny tuvo que salir a decir que él no participaba más en películas de Disney por eso mismo, porque le soltaron la mano y él dice, yo no tengo nada que ver con esa empresa. Vamos a ver qué pasa de ahora en adelante con esa gente. Y otra cosa que quería hablar que no tiene nada que ver con el tema, porque estaba recordando, porque en la época de antes, estaba pensando, sí tiene que ver un poquito con el tema, estaba pensando que antes, en la época de
Napoleón, en la época de la Revolución Francesa y toda esta gente, en la época de Bolívar, en la época de antes, nunca, o sea, tú llegabas a ser famoso por boca a boca, ¿verdad? Pero no existían tweets, no existía YouTube, no existía... Imagínense un mundo sin redes sociales, imagínense alcanzar fama de esa manera. Y yo pienso que esa gente de esa época era demasiado famoso, no como ahora. Ahora tú puedes volverte famoso sin ser nadie, ¿me entiendes? En el caso de que este podcast explote, yo no soy nadie y me puedo volver famoso. En el caso de que una chama sea muy carismática y se ponga a hablar por redes sociales, se puede volver famosa y no tener ningún talento, solo ser carismática. Entonces, me pongo a pensar que en la época de antes, en esa época, tú te volvías famoso, pero la gente que era famosa era como de verdad famosa. O sea, tenías que resaltar por encima de todo el mundo. Y llevo a esto porque vuelvo a este caso, por lo menos Napoleón. Napoleón no era famoso por ser bonito, no era famoso porque salía en pantalla y la gente decía que guapo. Napoleón no era famoso porque era demasiado carismático, porque bailaba bien los trends de TikTok, porque tenía buenos cuentos. No, Napoleón era famoso porque era Napoleón. O sea, era una persona, una figura demasiado importante en ese momento del mundo, que su palabra determinaba la vida y la muerte de muchas personas. O sea, era alguien importante en realidad, y la gente famosa era así. O sea, te pones a pensar que antes no existía volverse famoso porque te hiciste viral. O sea, ahora, ¿sabes? Hay muchos videos de Damn, Daniel. ¿Se acuerdan? No sé si llegaron a ver el video de Damn, Daniel. El tipo que le enfocaba, el chamo que le enfocaba los bands al amigo. Damn, Daniel. Y se hizo famoso, viral, y fue para el show de Ellen DeGeneres y le regalaron una supply de bands para toda la vida, y al que grababa le regalaron una tabla de surf y no sé qué. O sea, se hicieron famosos solo por ese video. Y me pongo a pensar que antes no existía eso. Tú no te hacías famoso si no hacías algo de verdad relevante en el planeta. O sea, la gente te conocía en China, y te conocía en Estados Unidos, y te conocía en Francia, y te conocía en Venezuela, y te conocía en Colombia, y te conocía en Brasil, porque eras alguien que de verdad importaba. O eras muy buen cantante y todo el mundo había escuchado de ti, o eras muy buen actor de teatro, o eras un guerrero, o eras un rey, o eras alguien que de verdad influenciaba a las masas. Entonces eso me pone a pensar que antes, la gente famosa de antes era como de verdad la palabra fama. O sea, no es como ahora que está pasando mucho esto de Ezra Miller, se volvió loco. Ezra Miller es el actor de Flash, para los que no lo saben, que aparentemente tiene una vida de GTA y anda por ahí que sí en Hawái golpeando gente y cayéndose a golpes en los bares en no sé dónde, y después secuestró una tipa que estaba casada con un tipo y la metió en un granero con sus hijos, y en el granero de paso Ezra Miller sembraba marihuana. Entonces tiene un sembradío de marihuana donde estaba cuidando una jeva que estaba secuestrada sin pasaporte. O sea, el tipo tiene una vida súper loca. Y es por eso, porque todo el mundo se hace famoso. O sea, gente de todos lados se hace famosa, y no sabemos el background, ni la psicología, ni la psyche, ni nada de esas personas. Y están ocurriendo cada vez más cosas locas porque todo el mundo se hace famoso. Hay mucha gente famosa que de repente salen cuentos de esas personas y tú dices, qué loco. Pero antes no se podía ni saber los cuentos, y el que sí se hacía famoso mundialmente era porque era demasiado importante. O sea, gente como el mismo Hitler era demasiado famoso porque la gente sabía el poder que tenía ese señor. Entonces era como todo el mundo que sabía de él, sabía que sus decisiones influenciaban la vida de millones de personas. Entonces, creo que antes la palabra fama sí constaba de verdad tener algún valor, no sé cómo se diría, algún valor real de lo que es la fama y la influencia. Ser un influencer, la gente de antes era la gente como Bolívar, Simón Bolívar. O sea, que literalmente llegaba a los lugares y la gente sabía quién era, por malo o por bueno, pero la gente sabía quién era. Lo veían así llegando a caballo y la gente decía, ahí viene Bolívar. Este es el tipo que es el libertador. Así lo odiaras, decía, ay, ese es el libertador, ese es mamagüevo. O sea, sabías quién era él. Y me recordé de este señor
que me parece demasiado interesante, es una de mis personalidades favoritas en la época de la Revolución Francesa y de todas esas épocas, de un señor que se llamaba Horacio Nelson. Horacio Nelson, como les digo, uno de mis personajes favoritos en la historia. Horacio Nelson era un marino famosísimo, famosísimo. En aquella época, la persona más famosa de Inglaterra era Horacio Nelson, cuando él existía y vivía. Horacio Nelson era un marino guerrero, famoso por sus batallas, tenía una esposa y una hija, pero su amante mantenía relaciones en la que era en aquel momento la actriz más famosa de Inglaterra también. O sea, eran como las dos personas más famosas de Inglaterra y se montaban cachos mutuamente, porque creo que ella también estaba casada. Entonces, él era el tipo más famoso de Inglaterra porque era el marino y la gente vivía en batallas en el mar, fragatas y toda esta cosa. Y el tipo era el más famoso de Inglaterra, llegaba y todo el mundo sabía quién era él porque habían ganado batallas y batallas y batallas. Y esta chica era la actriz de teatro más famosa de Inglaterra y era bellísima y toda la cosa. Y lo loco era que los dos eran sus respectivos cachos. Los dos tenían pareja, pero los dos le montaban cachos a su pareja con ellos, ¿no? Y el tipo era un verdadero badass. O sea, era el verdadero soy ese. Él era el verdadero soy ese. Horacio Nelson fue muy famoso por una batalla que se llama la batalla de Trafalgar. No sé cómo la pronuncian en Inglaterra, pero se llama la batalla de Trafalgar, que es una batalla que deberían sacarle serie o película y todavía no lo han hecho. Y creo que sí hicieron una vez, pero deberían hacerle una muy bien hecha, con una muy buena producción y una muy buena dirección. El tipo hizo la batalla, el tipo peleó, lideró, comandó las tropas contra la marina de Napoleón. Napoleón se despertó un día y dijo: Inglaterra no le podemos llegar por ningún lado. La única manera de llegar a Inglaterra, yo no sé si ustedes saben esto, pero Inglaterra es una isla y la única manera, la única razón por la que es muy difícil tumbar el imperio inglés, y era en aquel momento tumbar el imperio inglés, era porque no le podías llegar por ningún lado que no fuera el agua. Y obviamente los hombres estaban demasiado preparados para combatir en el agua porque eran su única debilidad, o sea, su única llegada era el agua. Entonces ellos decían: necesitamos ser muy buenos en el agua. Resulta que un día Napoleón se levanta y dice: mano, lo tengo resuelto. Yo ya agarré a Portugal. Ya, tengo la gente de Portugal, está conmigo. La Marina Mercante de Portugal está conmigo. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un montón de navíos de Portugal, un montón de navíos de nosotros los franceses, y nos vamos para encima. Nos vamos para encima contra los ingleses. Y le vamos a llegar a un punto. Claro, ya estamos hablando de que la guerra estaba en todos lados, ¿no? Nos vamos a llegar a un punto donde les vamos a poder llegar porque es demasiado estrecho. O sea, la cantidad de barcos de nosotros es tan grande y el lugar es tan pequeño que vamos a acabar con ellos ahí. El tipo se levantó y hizo el plan. Obviamente Napoleón también es el real soy ese. O sea, si alguna vez han leído o han visto algo sobre Napoleón, el tipo era un crack en las batallas, ¿no? Y Napoleón dice: le llegamos. Les voy a decir, tengo aquí la información, ¿no? Las fuerzas en combate de esa batalla del Trafalgar despiertan al almirante Nelson y le dicen: pana, nos avisaron que se viene Napoleón. Se viene Napoleón y va a llegar. Y el tipo se levanta en la mañana, así, madrugada, plena. Cabe destacar que este hombre llegó a esa batalla sin un ojo, sin una mano y sin una pierna. O sea, le faltaba un ojo, le faltaba una mano y le faltaba una pierna. ¿Por qué? Porque él era Horacio Nelson y venía de hacer más de 20 y pico, 30 batallas marinas, y las 20 y pico, 30 las ganó. Pero obviamente sí sabrán que las batallas en el agua se dictan con cañones, pero si están las naves muy cerca,
se montan en la nave y se caen a espadazos, o sea, y se caen a tiros, o sea, la gente antes era otro peo, ¿no? Y el tipo perdió mano, perdió ojo y perdió pierna en diferentes batallas, o sea, en su vida de batallas. Y el tipo llegó a la batalla de Trafalgar con una mano, una pierna y un ojo, con uno solo de cada uno. No, y entonces el hombre se llega esto eran las fuerzas en combate que habían en la batalla de Trafalgar, ¿no? La batalla de Trafalgar, que fue una batalla en la época, el 21 de octubre de 1805. La batalla naval más famosa de la historia de Inglaterra, porque este tipo, este señor Horatio Nelson, se pasó por el forro del ñe. No eran los portugueses, eran los españoles. Disculpe ahí, pero aquí estamos ya. Eran los españoles los que estaban con los franceses, claro, porque Francia ya había agarrado el imperio a los españoles. Entonces, los comandantes de la batalla, países involucrados, Inglaterra, Francia y España, 2 contra 1, 2v1. Los comandantes, vicealmirante Nelson, tu papá, y vicealmirante Collingwood. Ok, Collingwood había ya luchado en muchas oportunidades con Nelson, o sea, era el mano derecha de Nelson y lo pusieron de vicecomandante en esta batalla para ayudar porque la cantidad de navíos en la batalla era mucha de parte de los ingleses, entonces Nelson tenía a Collingwood comandando la otra mitad, por decirlo así, pues. Ok, entonces, aquí hay 2 franceses, Villeneuve, no sé qué, Magun, Teniente General Garavina, hay un montón, ok. Fuerzas en combate de parte de la Marina Real Británica. Escuchen estos números, damas y caballeros. 27 navíos de línea, 4 fragatas, 2 otro tipo de barquito y 18,000 hombres. Ok, 27 navíos de línea, o sea, de combate, 4 fragatas, otros 2 barcos pequeñitos y 18,000 hombres. Eran bastantes, comandados por 2 personas nada más, ¿no? O sea, por Collingwood y por Nelson. Y las fuerzas de combate del enemigo, o sea, de Francia y de España, eran estas. 18 en Francia, por el lado de Francia tenemos 18 navíos de línea, 5 fragatas, 2 bergatines por parte de Francia y por parte de España 15 navíos de línea, 27,000 efectivos en conjunto. O sea, 27,000 personas versus 18,000 personas más 36 navíos de línea más 27, 4 fragatas más 5 fragatas. Ok, ahora esto es lo que sucedió en la batalla de Trafalgar. Por parte de los ingleses fallecieron 449 muertos y hubieron 1,241 heridos. Esas fueron las bajas de los ingleses. La baja de los enemigos, de la oposición, 3,240 muertos, 2,538 heridos y 7,000 prisioneros y 22 navíos destruidos. Esto quiere decir que este hombre aniquiló con poquito a mucho. O sea, este tipo se paró en la batalla y después de la batalla de Trafalgar, Napoleón desistió. Esa fue creo que la tercera o segunda vez que él intentó tocar Inglaterra, ¿no? O sea, fue como que vamos a llegar y que esta es la vencida. Vamos con un montón de barcos porque ya estoy arrecho y me tienen arrecho los ingleses. Y después de esa batalla, Napoleón desistió de tocar a los ingleses. Los ingleses, o sea, no están en el plan. Vamos a seguir conquistando aquí, vamos a seguir tomando toda Europa, pero no le paremos a los ingleses porque no pudimos, pues. Este tipo fallece, queda herido en la batalla, herido de muerte, y fallece en la batalla de Trafalgar, dándole, obviamente, ya él era, me atrevería a decir que el hombre más famoso de Inglaterra en ese tiempo,
Y cuando este tipo fallece, después de ganar esa batalla, o sea, queda herido de muerte, Collingwood sí se salvó y Collingwood fue el que quedó con él agarrado de manos ahí en la plena batalla cuando se acabó la batalla y le dijo, ganamos, bro. El tipo fallece. O sea, ¿por qué, damas y caballeros, este señor no tiene una serie o una película de alto presupuesto? O sea, ¿qué vida tan desgraciadamente heroica tuvo este hombre? O sea, este tipo era él. Era él. Y pensar que llegó a la batalla con un brazo, con una mano, con una pierna y con un ojo. O sea, y aún así, el tipo ganó la batalla más difícil de ganar, imposible de ganar. O sea, todo el mundo decía, la gente decía, los franceses nos van a coger. Yo nada más me quiero imaginar lo que ese hombre estaba diciendo en ese bote, en ese navío de guerra, para que la gente se le fuese el miedo. O sea, yo necesito que ustedes se pongan en perspectiva la cantidad de barcos que tenía él y la cantidad absurda de barcos que ellos vieron enfrente de ellos. O sea, miles de hombres por encima de los que tenía él, pues. Miles. O sea, miles de hombres. Eso quiere decir que si tú piensas que tú ves aquí los barquitos tuyos, aquí están los barquitos de Francia. O sea, era algo indescriptiblemente, nos mataron y el tipo ganó la batalla. O sea, eso habla demasiado del ingenio y el nivel de táctica militar y de navegación que tenía ese sujeto. O sea, el tipo era él en 4K. ¿Por qué no tiene una serie? ¿Por qué no tiene una película? No lo sé. Deberían, piénsenlo. Mi gente de Amazon Prime, que ustedes sí les meten lucas a eso. No voy a... Netflix, por favor, no lo hagas. Tú no lo hagas, pero Amazon Prime debería hacerlo. Horacio Nelson era él en 4K. Se escribía cartas con la mujer más bella de Inglaterra. Tenía una esposa, obviamente. Qué bicho, era un bicho. Pero militarmente era demasiado tipo. O sea, este hombre, o sea, es lo que quiero llegar. Este tipo se merecía la fama que tenía. Era demasiado famoso, pero la fama que tenía era una fama de, wow, este tipo hizo algo, este tipo hace algo. O sea, después de su fallecimiento en esa batalla, si él no hubiese fallecido en la batalla, su fama hubiese sido aún más aceptable. Era, o sea, caminar por las calles de Inglaterra y la gente sabiendo que tú destruiste y detuviste tú, comandaste tú la batalla más underdog del mundo y la ganaste. O sea, obviamente caminas por la calle y la gente te tira besos y te tira flores y está totalmente merecido. O sea, totalmente merecido. No se compara en nada con ser famoso en Hollywood, no se compara en nada con ser famoso en TikTok, con ser famoso en Instagram, con ser famoso en YouTube. No se compara en nada. O sea, este tipo era la real fama, igualito que la fama de Napoleón, igualito que la fama, o sea, gente que de pana salvaba o quitaba vidas con el poder que tenían encima. O sea, qué loco esa historia. O sea, me parece demasiado interesante la historia de ese tipo porque, claro, hay mucho más de la historia, no lo voy a seguir contando porque, nos desvariamos, que si con la esposa, las otras batallas que hizo, ¿sabes? Obviamente, o sea, igual que Napoleón, o sea, Napoleón tiene miles de historias, pero no estamos hablando de eso. El punto es que o sea, siempre me ha sorprendido la historia de él, de Nelson, Horacio Nelson, pero al mismo tiempo me parece que habla mucho de lo que era ser famoso en esos momentos, lo que la gente que era famosa, era como, wow, o sea, siempre han existido los artistas, siempre han existido, incluso los artistas, porque, o sea, no todo el mundo podía ser un pintor en aquel momento. Y todo el mundo, y los que eran pintores, no todo el mundo era famoso por ser pintor. De repente venía alguien, como Miguel Ángel, pintaba la Capilla Sixtina, que la detestó y no la quería pintar, y la terminó de pintar y dijo, y tú todavía la ves y dices, ¿cómo este tipo pintó esto, weón? O sea, se merece ser demasiado recordado y reconocido, pues se lo merece. Pero ahora la fama ha cambiado, pues ahora no necesitas ganar una batalla naval con diferencia de barcos abrumadora. No lo necesitas. Bueno, vamos a darlo hasta aquí, porque ya me excedí. Espero les haya interesado el cuento y espero
Jonathan Majors resuelva si sí o si no. Entonces nos quedará esperar a ver qué pasa en un futuro con el señor Jonathan Majors y, y nos quedará reflexionar de quiénes son famosos ahora contra quiénes eran famosos antes. Estamos hablando.